Esta es la clase número 2 de la materia de literatura 2 para cuarto cuatrimestre. En esta clase vamos a comenzar a realizar la actividad de aprendizaje número 3, que dice, utiliza de estas palabras y escribe en tu cuaderno una pequeña estrofa que tenga como motivo lírico el amor. Después compártela con tus compañeros. Muy bien. Vamos a utilizar la palabra tesoro, olvido, mirada, corazón, siempre, amada, razón, oro, día, fría, armonía y adoro. Esas palabras dice, vamos a utilizar algunas de ellas para realizar en el cuaderno una estrofa de un escrito como un poema y que ese escrito tenga como motivo lírico el amor. Y la van a hacer en su cuaderno y van a enviar las evidencias al correo electrónico. Después dice, reflexionemos sobre la actividad. ¿De qué te das cuenta? ¿En qué te basaste para elegir las palabras? ¿Hubo coincidencias con los poemas de tus compañeros? ¿Cuáles y por qué? Vivir la experiencia de este sentimiento, amor, facilita la construcción de cada verso de tu estrofa. ¿Buscaste la manera de hacer que tus versos rimaran? ¿Por qué? Y bien, dice análisis de fondo y forma en textos líricos. Analizar un texto lírico puede hacerse desde 3 niveles que se revisan en forma separada, pero vinculados en un poema. Al escribir, el autor elige determinados elementos de cada nivel para lograr el efecto deseado en su obra. A ver, no nos confundamos. Aquí terminó la actividad número 3. La actividad número 3 es de aquí hacia arriba y van a hacer lo que les están pidiendo acerca del escrito donde tenga como motivo lírico el amor y que utilicen algunas de estas palabras para realizar esa estrofa. Y después van a copiar estas preguntas en el cuaderno y las van a responder. Y me van a sacar las fotografías del trabajo en el cuaderno y me las van a enviar por favor al correo y esa es la evidencia de estas tareas. Luego, empezamos con este tema de análisis de fondo y forma en textos líricos. Lo que pasa es que me fui de largo, pero por eso me regresé para que no se confundan. Y vamos a ver análisis de fondo y forma en textos líricos. ¿Qué es esto del análisis de fondo y forma en los textos líricos? Muy bien, vamos a empezar a checar. Dice, analizar un texto lírico puede hacerse desde 3 niveles. 3 niveles desde los que se puede analizar. 3 niveles que se revisan en forma separada, pero vinculados en un poema. Ajá, otra vez, 3 niveles que se revisan en forma separada, pero vinculados todos en un poema. Al escribir, el autor elige determinados elementos de cada nivel para lograr el efecto deseado en su obra. Vamos a ver. Tenemos 3 niveles, el morfosintáctico, el léxico, semántico y retórico, y el fónico, fonológico. Son 3 niveles, que son niveles en los que se revisa de forma separada, pero vinculados todos al poema. Estamos en el análisis de textos líricos. Ajá, ¿qué vamos a analizar? El fondo y la forma. Eso es lo que vamos a analizar, el fondo y la forma. ¿De acuerdo? Bien. Después, vamos a empezar con el primero que está derivado aquí, el nivel morfosintáctico. El nivel morfosintáctico dice que aquí se analizan 2 conceptos. Morfología. Este es el primero, morfología, que es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras. Ajá, eso es lo primero que vamos a ver, la estructura de las palabras. Y la sintaxis. La sintaxis nos dice que se encarga más bien de la coordinación y unión entre palabras. Otra vez,
La morfología es la estructura, la que estudia, la parte de la gramática que estudia la estructura, la forma en la que están compuestas las palabras. Y la sintaxis dice que se encarga de la coordinación y unión entre palabras, el orden que llevan las palabras dentro de una oración. No de la forma de las palabras, sino cómo van acomodadas dentro de la oración. Veamos algunos elementos para el análisis de este nivel. El primer elemento es el verso. Es la unidad elemental del poema. El verso es la unidad elemental del poema. Es la frase escrita en una línea. Es como si fuera un renglón, pero recuerden que la lírica o los poemas se escriben en verso justamente. Entonces, no en prosa, no hacia todo lo largo, sino hacia renglones como cortitos y van hacia abajo. Esos son los versos. Entonces, dice que el verso es la unidad elemental, es la frase escrita en una línea. La primera, la fundamental, la frase, la forma más chiquita del poema es el verso. Los versos se clasifican de acuerdo a su número de sílabas. Así se clasifican los versos, de acuerdo a su número de sílabas. Los poemas de arte menor, hay de arte menor, tienen menos de 8 sílabas. Hay poemas de arte menor que son los de menos de 8 sílabas. Y los de arte mayor tienen de 9 sílabas o más. Y en función del número de sílabas se les denomina de cierta forma. Por ejemplo, los versos que tienen 2 sílabas se le llama bisílabo. Los que tienen 3, trisílabo. 4, tetrasílabo. 5, pentasílabo. Y ahí se va 9, eneasílabo. 10, decasílabo. 11, endecasílabo. 12, dodecasílabo. 5, 6, 7, 8. A ver, nos faltarían aquí algunos, que sería el hexasílabo, que es el de 6, hexasílabo. A ver, de 2 bisílabo, de 3 trisílabo, de 4 pentasílabo, de 5 tetrasílabos, de 5 pentasílabo, de 6 hexasílabo, de 7 heptasílabo, de 8 octasílabo, de 9 eneasílabo, de 10 decasílabo, de 11 endecasílabo y de 12 dodecasílabo. Esas son las clasificaciones. Aquí en la tabla no encontramos las de 6, 7 y 8, que son hexasílabo, heptasílabo y octasílabo. Después de ahí nos vamos al eneasílabo, decasílabo y etcétera. Y nos dice que tenemos los poemas de arte menor y son los que tienen menos de 8 sílabas. Y los de arte mayor de 9 a más. Y vamos a ver aquí un ejemplo que se llama La flor de la champaca y es un fragmento de un poema de Rabindranath Tagore. Y dice, oye madre, si solo por jugar, me convirtiera yo en una flor de champaca y me abriera en la ramita más alta de aquel árbol y me meciera en el viento riéndome y bailara sobre las hojas nuevas, ¿sabrías tú que era yo, madre mía? Observemos lo que estamos estudiando es ese nivel morfosintáctico, la morfología, la forma de cómo están compuestas las palabras y la sintaxis, o sea, cómo se acomodan en cada verso. Si solo por jugar, ¿cuántas sílabas tiene esto? A ver, oye, madre. Oye, madre. 4. Es un tetrasílabo. Si solo por jugar, tiene 7. Heptasílabo. Me convirtiera yo en una flor de champaca y me
tetradecasílabo. 14. Abriera en la ramita más alta de aquel árbol y me octodecasílabo. Meciera en el viento riéndome. Dodecasílabo. 12. Y bailara sobre las hojas nuevas. 11. En decasílabo. ¿Sabrías tú que era yo madre mía? 12. Dodecasílabo. Dividimos en sílabas cada uno de los fragmentos que tenemos aquí. El de arriba tiene 4, por eso se llama tetrasílabo. El que sigue tiene 7 sílabas, por eso es heptasílabo. Dividirlas en sílabas es para clasificarlas, porque dice que en función del número de sílabas se les denomina de cierta forma. A cada verso, este es un verso, este rengloncito, esto es un verso. Y es un verso tetrasílabo. ¿Por qué? Es un verso que tiene 4 sílabas. Este es otro verso y es un verso heptasílabo que tiene 7 sílabas. Este es un verso largo que tiene 14 sílabas. Se llama tetradecasílabo. Este es un verso muy largo y tiene 18 sílabas. Se llama octodecasílabo. Este es un verso que se llama dodecasílabo porque tiene 12 sílabas. El de abajo es endecasílabo porque tiene 11 sílabas. Y el último es otro dodecasílabo porque tiene 12 sílabas. Contando el número de sílabas que tiene cada verso, así es como se clasifica, se le da el nombre a su clasificación. Vamos a ver quién era Rabindranath Tagore. Y dice que nació en Calcuta en 1861 y murió en Santiniketan en 1941. Es el más prestigioso y escritor indio o de la India de comienzos del siglo XX. Poeta, filósofo del movimiento Brahmo Samaj, posteriormente convertido al hinduismo, artista, dramaturgo, músico, novelista, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913. Este es Rabindranath Tagore. Vamos a ver la siguiente forma en cómo se clasifican o las palabras, la morfología. Y dice estrofa, conjunto de versos con determinado número de sílabas. Ahora sí. Determinado número de versos con determinado número de sílabas. Si en una estrofa todos los versos tienen el mismo número de sílabas, se le llama isométrica. Es una estrofa isométrica. ¿Qué es una estrofa? Es esto es una estrofa, un conjunto de versos. Es como si fuera un párrafo cuando escribimos en prosa. Un conjunto de versos y después hay un espacio y sigue otra estrofa. Es como cuando escribimos en prosa, renglón tras renglón tras renglón, hacemos un párrafo, espacio, y comienza renglón tras renglón. Ahí se dividen los párrafos. Aquí, en los poemas, en la lírica, lo dividimos en estrofas. Entonces, estrofa es el conjunto de versos con determinado número de sílabas. Si en una estrofa dice todos los versos tienen el mismo número de sílabas, se le llama isométrica. Si los versos que conforman la estrofa varían en número de sílabas, o sea, es diferente, se llama heterométrica. Entonces, mucho cuidado aquí.
hay sílabas isométricas y hay sílabas heterométricas. Ajá, isométrica y heterométrica. Esas son las dos clases de sílabas que vamos a estar checando. Isométrica y heterométrica. Isométrica cuando cada uno de sus versos tiene el mismo número de sílabas. Heterométrica cuando todos los versos tienen diferente número de sílabas. Aquí, por ejemplo, 4, 7, 14, 18, 12, cada verso tiene diferentes números de sílabas. Este es un ejemplo de una estrofa heterométrica, porque esta estrofa, cada verso tiene distinto número de sílabas. Bien, seguimos. De acuerdo con el número de versos que conforman una estrofa, recibe un nombre específico. Por ejemplo, cuando tiene 2 versos, la estrofa es pareada o es un pareado. Cuando tiene 3, es un terceto. Cuando tiene 4, es un cuarteto. 5, quintilla. 6, sextilla. 7, séptima. 8, octavilla. Y 10, décima. Ajá. Estas son el número de versos que debe haber en una estrofa. Vamos a ver esta que vimos acá de Rabindranath Tagore, qué número de versos tenía. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 7 versos. ¿Cómo se llaman las estrofas que tienen 7 versos? Se llaman séptima. Entonces, esa de arriba es una estrofa que se clasifica como séptima. ¿Por qué? Porque tiene 7 versos. Vamos a ver. Ahora sí, hasta aquí llegamos con la morfología, con el estudio morfológico, que es lo que estamos viendo. El nivel morfosintáctico se estudian 2 aspectos, el morfológico y el sintáctico o la sintaxis. Ya vimos la morfología, ya vimos el nivel morfológico. Ahora vamos a ver lo que sigue, que es la sintaxis. De lo morfológico, que es la manera, la forma que tiene el escrito literario pertenece a la clasificación o al género lírico, pues vemos que su forma o su morfología es en versos que se clasifican en sílabas y en estrofas que contienen cierto número de versos. Esto es en cuanto a la morfología. Ahora vamos a ver la sintáctica. La estructura sintáctica, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o acomodan las palabras dentro de una frase u oración. Otra vez, es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o se acomodan las palabras dentro de una frase u oración. La estructura sintáctica de los poemas es manipulada por los escritores para generar efectos que añadan musicalidad o ritmo al texto, o bien porque desean obtener una estructura especial en la conformación de los versos, y para ello utilizan algunas figuras literarias, como las que a continuación se presentan. A ver, para los autores líricos, la sintáctica es diferente a la que se utiliza en un lenguaje común o la que se utiliza, por ejemplo, en la narrativa o en la información. ¿Por qué? Porque recuerda que tienen intenciones literarias diferentes. En el caso de la lírica, su propósito o su intención comunicativa principal es comunicar sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones. O sea, lo que siente el autor quiere comunicar. Entonces, para que su sentir sea mejor expresado, la sintaxis de cada uno de los versos no es
tan común como en una narrativa o como en el lenguaje común. Esto es lenguaje literario poético. Entonces, bueno, ya entraremos a esa parte, pero ahorita vamos a ver primero estas figuras literarias. Así se llaman estas formas de acomodar las palabras diferentes en la lírica que en la narrativa. Y dice, al hablar de figuras literarias se puede decir que existe una gran variedad. Aquí solo vamos a ver las más representativas. Hay muchas, chicos, pero solamente vamos a ver las más representativas. Y vamos a ver uno de los primeros es el hiperbatón. Después está la anáfora, el epíteto, la concatenación, el retruécano y la aliteración. Vamos a ver una por una. El hiperbatón es el primero y dice que se altera el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, de verdes sauces hay una espesura. Lo lógico sería, hay una espesura de sauces verdes. Esta sería la sintaxis adecuada. Hay una espesura de sauces verdes. Ajá. Esta sería la forma común, coloquial, pues sin lenguaje poético, sin lenguaje literario, sin figura literaria. Pero esta figura literaria que se llama hiperbatón dice que podemos cambiar esa forma de acomodar las palabras y que diga, de verdes sauces hay una espesura. ¿Qué intenta con esto el autor? Dar musicalidad, ritmo, profundidad, que se tenga que reflexionar y sentir lo que está diciendo. Bien, la otra figura literaria se llama anáfora. Y la anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Vamos a ver un ejemplo. Sueña el rico en su riqueza, más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña en que medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Este es un poema de Calderón de la Barca, que se llama La vida es sueño. Y vamos a ver cuál sería aquí la repetición de una o varias palabras. ¿Cuál es la anáfora aquí? ¿Cuál es la palabra que se repite? Sueña. Y luego dice otra vez sueña. Y luego otra vez sueña. Y luego otra vez sueña. ¿Cuántas sueñas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 sueñas. Muy bien. Esto es una anáfora. Este es el ejemplo de la anáfora. Acá está el ejemplo de el hiperbatón. Ajá, y aquí de la anáfora. El hiperbatón ya dijimos que es cambiar de lugar. La anáfora dice que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Este repite en 4. Bien, vamos a ver otra figura literaria, se llama epíteto. Y el epíteto consiste en el uso de adjetivos. A ver, vamos a recordar qué es un adjetivo, muchachos. El adjetivo, recuerden que es lo que califica a un sujeto. El adjetivo es aquella cualidad, característica que se le atribuye a un sustantivo. Vaya, vamos a decir, el perro negro. El sustantivo es el perro. ¿Y cuál es su calificativo, su adjetivo, su característica? Negro. Ajá. Y entonces vamos a ver la manzana roja. El sustantivo es la manzana o es manzana. Lo que se le está calificando o se está dando su característica es roja. Ajá. Entonces, recordemos, el adjetivo es no el sustantivo, sino cómo es el sustantivo, la característica que se le atribuye. Ese es el adjetivo. Entonces dice que el epíteto es el uso de adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar significados de lo que se describe.
Ejemplo. Por ti, la verde hierba. A ver, ahí está. El primero. La verde hierba. El fresco viento. El blanco lirio. Colorada rosa. Dulce primavera. Y dulce primavera me agrada. Muy bien. Vamos a ver. El epíteto dice que es el uso de adjetivos que no añaden información. Ya sabemos todos que la hierba es verde, ya sabemos todos que el viento es fresco, ya sabemos todos que los lirios son blancos y que generalmente las rosas son coloradas. Y dulce primavera, este es un lenguaje figurado para referirse a la primavera, porque no creo que la hayan probado con el sentido del gusto, solamente le están dando un calificativo figurado, refiriéndose a la armonía, al calor, a la vida que hay en primavera. ¿De acuerdo? Entonces, el epíteto usa adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. Y dice que solamente quieren destacar el significado de lo que se escribe. Entonces, por eso, aquí está un ejemplo de epíteto. La verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, la colorada rosa, dulce primavera. También esto es una poesía castellana de la Vega, de Garcilaso de la Vega. Por aquí mencionamos arriba a Pedro Calderón de la Barca, que es aquí en esta del sueño, de la vida y sueño. Y vamos aquí, nos menciona de manera importante quién es, o quién fue más bien, Pedro Calderón de la Barca. Y nos dice que Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid el 17 de enero de 1600, de familia hidalga. Se educó en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid, en el que se familiarizó con los poetas clásicos latinos. En 1614 se matricula en la Universidad de Alcalá y el año siguiente en Salamanca, donde estudió cánones y derecho hasta 1620. Fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo. En sus años jóvenes, su nombre aparece envuelto en varios índices violentos, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. De su vida militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte en la campaña para sofocar la rebelión de Cuautla contra la corona en 1640. Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. En 1642 pide su retiro como militar y entra al servicio del Duque de Alba. Goza desde entonces de un periodo de tranquilidad para la creación literaria. En 1651 recibe las órdenes sacerdotales y se traslada a Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. Vuelve en 1663 a Madrid por orden de Felipe IV, que le nombra capellán de honor. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681. Y aquí tenemos una foto de Pedro Calderón de la Barca. Vamos a ver la siguiente figura literaria, que se le llama concatenación. Y dice que es la repetición encadenada de una frase verso a verso. No que se repite la misma palabra, así nada más al azar, dice repetición encadenada. O sea, las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Esa es la repetición encadenada. Vamos a ver. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. A ver, pasa, pasar, pasar, caminos, caminar. Otra vez vamos a observar. Palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Un verso, recordemos que un verso es todo este. Y aquí repite pasa, está del inicio y está del final del otro. Es que no me deja. Ahí está. Pasar. Y luego el primero repite lo último, otra vez.
pasar. Y luego la última palabra de este verso es la que inicia la del verso siguiente. Por eso se llama repetición encadenada de una frase verso a verso. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Este es de Antonio Machado, un fragmento este fragmento dice anterior, todo pasa y todo queda, es del poeta español Antonio Machado. Musicalizado e interpretado por el cantante español Joan Manuel Serrat, la canción conocida como Cantares incluye 3 estrofas de Machado y otras 3 escritas por el propio Serrat. Ajá. Les recomiendo que la vean, que la busquen en YouTube o en Spotify, donde ustedes gusten. Es una canción muy bonita que se llama Cantares y la canta Joan Manuel Serrat. Está inspirada, y no son inspiradas, sino tiene 3 estrofas de Machado, de este poema de Antonio Machado que se llama, ¿cómo dice que se llama aquí? Todo pasa y todo queda. Bien, veamos la siguiente figura literaria que se llama retruécano. Consiste en oponer frases con los mismos elementos de modo que expresen ideas contrarias. El ejemplo, en el siguiente fragmento se aprecia la frase es como cae de rogada y ruega de caído. Peca por la paga y paga por pecar. Vamos a leerlo para tratar de entender qué es el retruécano. Dice, oponer frases con los mismos elementos. O sea, con esos mismos elementos, decir lo contrario. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Observa. Dice, cae de rogada. Y lo contrario, ruega de caído. Y luego, peca por la paga. Y el otro, paga por pecar. Este es el retruécano. Opone frases, o sea, dice lo contrario con los mismos elementos. Aquí el elemento es caer y rogar. Y acá también hay rogar y caer. Abajo es pecar y pagar. Y acá abajo es pagar y pecar. Pero es al revés, o sea, oponer frases, son frases contrarias, dicen lo contrario, pero con los mismos elementos. Eso es el retruécano. Este es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y dice, ¿sabías que a los 3 años Sor Juana Inés de la Cruz aprendió a leer español y aún siendo niña aprendió latín en 20 lecciones, escuchando escondidas las clases que eran impartidas a su hermana? Con el conocimiento del latín aprendió todo cuanto era conocido en su época, clásicos griegos, romanos y la teología. Y le gustaba mucho ir a la biblioteca de su abuelo. Esta fue Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes literarias del mundo entero. Aliteración. Esta es la siguiente figura literaria. Aliteración. La aliteración consiste en repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Dice repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. A las aladas almas de las rosas. Solamente es un verso, un rengloncito, un verso, la unidad elemental y mínima de un poema, pero consigue un efecto sonoro, hace como música. A las aladas almas de las rosas, porque repite el sonido a, 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 a. Y eso es lo que le da la musicalidad. Y de aquí vamos a hacer la actividad de aprendizaje 4.
Y dice, con los nombres de las figuras literarias, ¿cuáles son los nombres de las figuras literarias? Aliteración, retruécano, concatenación, epíteto, anáfora e hipérbaton. Aquí están. Hipérbaton, anáfora, epíteto, concatenación, retruécano y aliteración. Esos son los nombres de las figuras literarias. Y entonces dice aquí su actividad número 4. Esta también la van a entregar, por favor, esta semana, junto con la 3. Con los nombres de las figuras literarias y los ejemplos de versos que se encuentran en el siguiente cuadro, completa el organizador gráfico que se presenta después. Ok, van a copiar en su cuaderno este organizador gráfico, este de abajo. Esto es lo que van a copiar en su cuaderno. Este organizador gráfico. Ajá, esto. Todo esto es lo que van a copiar. Esto y este. Todo. Hasta abajo. Ajá. Ese lo van a copiar en el cuaderno. Todo este. Y luego van a observar, le pueden sacar captura de pantalla o lo pueden estar viendo en el celular. Y dice, aquí tenemos los nombres de las figuras literarias. Y aquí tenemos los ejemplos. Entonces dice, la definición, consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no dañan ninguna información, que no añaden ninguna información suplementaria. ¿Cuál es la que hace eso? A ver, ¿cuál es la figura literaria que hace eso? El epíteto. Uso de adjetivos que no añaden información suplementaria. Ah, muy bien. Pues entonces, allí donde yo voy a hacer en mi cuaderno, voy a poner que ¿cuál es la figura literaria? El epíteto. Y el ejemplo lo voy a sacar de acá. ¿Cuál es? La blanca nieve, la nieve siempre es de color blanco. Ah, pues este es el ejemplo que viene aquí. Y así van a ser con todas las figuras literarias que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas figuras literarias tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. En eso consiste el ejercicio. La actividad 3, que es derivada de la clase anterior, y la actividad 4, que tienen que hacer con mucho cuidado. Estas dos actividades son las que hay que enviar al correo electrónico y solamente hasta ahí le vamos a dejar. También les voy a pedir que añadan una breve biografía o una breve paráfrasis de Calderón de la Barca. Y también, por favor, por ahí que busquen algo de información de Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso va a ser todo lo que van a hacer. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, estoy para servirles en el grupo del chat. Gracias.